Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, pendientes de todas las últimas horas, pendientes de la paliza de Trump a Europa, de los mensajes en torno a la OTAN y también de las amenazas a Groenlandia en un día marcado por su discurso en Davos, pendientes también del contraataque de Europa paralizando el acuerdo comercial con Estados Unidos en un momento de máxima tensión en Oriente Medio, sobre todo con estas amenazas de Trump de volar por los aires Irán y pendientes también de los últimos movimientos por parte de Rusia. Vamos a empezar mirando a lo que es la noticia del día, el hombre del día. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que ninguna otra nación o grupo de naciones está en condiciones de asegurar Groenlandia salvo Estados Unidos. Decía, somos una gran potencia, mucho mayor de lo que la gente siquiera entiende. Añadía que tiene un tremendo respeto por Groenlandia y Dinamarca, pero decía que cada aliado de la OTAN tiene la obligación de defender su territorio. Unidos solos pueden proteger a esa gigantesca pieza de hielo, desarrollarla y hacer que funcione bien a favor de Europa y a favor de nosotros. Y es por esa razón que apunto hacia negociaciones inmediatas que finalicen en la adquisición de Groenlandia por parte de los Estados Unidos, al igual que hemos adquirido territorios a lo largo de nuestra historia, como lo han hecho otras naciones europeas, muchas naciones europeas. Ultimátum de Trump a Europa en un momento en el que también tenemos que mirar a Rusia. El Ministerio de Defensa informaba este miércoles que bombarderos estratégicos Tu-95MS de la aviación de largo alcance realizaron un vuelo de más de 11 horas sobre aguas neutrales del mar de Japón. Su recorrido fue acompañado por las tripulaciones de los cazas de combate Su-35S y Su-30SM de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. Defensa indicaba que todos los vuelos se llevan a cabo con estricta conformidad con las normas internacionales del uso del espacio aéreo. Según el comunicado oficial, el recorrido de estos bombarderos fue escoltado por cazas pertenecientes a las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, que acompañaron estas aeronaves estratégicas durante distintas fases del trayecto para garantizar la seguridad y coordinación de la operación. El Ministerio de Defensa ruso subrayó que todas las misiones aéreas se desarrollan en estricta conformidad con las normas internacionales sobre el uso del espacio aéreo. Recalcaba que el vuelo se llevó a cabo sin violar el espacio aéreo de otros estados. Este tipo de operaciones, decía, forman parte de las actividades regulares de adiestramiento de la aviación rusa de largo alcance. Los vuelos de bombarderos estratégicos en zonas como el mar de Japón suelen atraer la atención de países de la región y también de observadores internacionales. Estas aeronaves constituyen un elemento clave de la capacidad de disuasión estratégica de Rusia. Mientras tanto, Donald Trump decía este miércoles que si Europa dice sí a su solicitud de entrega de Groenlandia, lo agradecerá mucho, pero lanzaba un ultimátum. Dice que si rechazan estos mensajes, estas peticiones por parte de Estados Unidos, Washington lo recordará. Hablando en el Foro Económico Mundial en Davos, lanzaba este ultimátum a Europa. Los Estados Unidos solos pueden proteger a esa gigantesca pieza de hielo, desarrollarla y hacer que funcione bien a favor de Europa y a favor de nosotros. Y es por esa razón que apunto hacia negociaciones inmediatas que finalicen en la adquisición de Groenlandia por parte de los Estados Unidos, al igual que hemos adquirido territorios a lo largo de nuestra historia, como lo han hecho otras naciones europeas, muchas naciones europeas. Un Trump que, como escuchaban hace apenas unos minutos, descartaba una intervención militar en Groenlandia, mientras el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dejado claro su acercamiento a Donald Trump. En sus primeras palabras en el foro de Davos. En su intervención ha expuesto que desde la creación de la OTAN, Estados Unidos y Canadá están en ella porque es crucial no solo para la defensa de Europa, sino también para su propia defensa. Dice Rutte que necesitan un Ártico seguro. Apunta a Rusia y a China. Así compra los argumentos de Donald Trump. To the Arctic. I think President Trump is right. Other leaders in NATO are right. We need to defend the Arctic. We know that these sea lanes are opening up. We know that China and Russia are increasingly active in the Arctic. There are 8 countries bordering on the Arctic. 7 are a member of NATO. That's Finland and Sweden and Norway and Denmark, Iceland, Canada and the US. And there's only one country bordering on the Arctic outside NATO, and that's Russia.
And I would argue there is a ninth country, which is China, which is increasingly active in the Arctic region. So President Trump and other leaders are right. We have to do more there. We have to protect the Arctic against Russian and Chinese influence. And that's exactly what NATO ambassadors decided to do in September. We are working on that, making sure that collectively will we defend the Arctic region. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticaba este miércoles la economía europea durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. Decía, Europa no va en la dirección correcta. Hay lugares en Europa que ni siquiera son reconocibles. Se puede discutir sobre ello, pero decía, no hay discusión. Está calificando de forma muy negativa a Europa. Dice que ya no se reconoce. Escuchen el mensaje de Trump para los líderes europeos. Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. And we can argue about it, but there's no argument. Friends come back from different places. I don't want to insult anybody. And say, I don't recognize it. And that's not in a positive way. That's in a very negative way. And I love Europe, and I want to see Europe go good. But it's not heading in the right direction. Un Donald Trump que también aprovechaba su intervención ante la reunión anual de este foro de Davos en Suiza para burlarse una vez más del presidente francés Emmanuel Macron, que ayer se hacía viral por llevar gafas de sol en su discurso precisamente en esta cumbre. Decía Trump, cuando llamé a Macron, que ayer, por cierto, decía, le vi con esas hermosas gafas de sol, ¿qué demonios pasó? Decía Trump, se preguntaba, le vi mostrarse como un tipo duro. Así abordaba las últimas políticas y también, sobre todo, estas presiones en torno a los medicamentos. Así ha sido la última burla de Trump sobre Macron. Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? But I watched him sort of be tough. But he was at $10 for a pill. And I said, Emmanuel, and I have all the big pharmaceutical companies are in total agreement. It wasn't easy, by the way. They're tough, smart. They've been getting away with this scam for a long time. Y mientras Trump golpea a Europa, la Unión Europea intenta contraatacar. Bernd Lange, el presidente del Comité del Comercio del Parlamento Europeo, anunciaba este miércoles que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos quedó en suspenso hasta nuevo aviso, en respuesta a las aspiraciones de Donald Trump sobre Groenlandia. Decía literalmente oficial, el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos queda en suspenso hasta nuevo aviso. Nuestro equipo negociador acaba de decidir suspender el trabajo en la implementación legal de este acuerdo. Decía, nuestra soberanía e integridad territorial están en juego. Es imposible seguir como siempre. Su publicación llegaba justo en el momento en el que Trump hablaba en Davos, afirmando que Estados Unidos puede quedarse con Groenlandia. Lanzaba un duro ultimátum a Europa. Precisamente en Europa hablaba en las últimas horas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirma que están comprometidos con el Ártico. When it comes to the security of the Arctic region, Europe is fully committed. And we share the objectives of the United States in this regard. And above all, that Arctic security can only be achieved together. And this is why the proposed additional tariffs are a mistake, especially between long-standing allies. Todo esto en un contexto en el que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, abandonó abruptamente una cena a la que solo se podía asistir con invitación en Davos, después de que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, comenzara a atacar a Europa. Es lo que informa la agencia Bloomberg. A este evento, el martes por la noche, asistieron más de 100 personas y Lutnick fue el último orador, es lo que apuntaban fuentes que asistieron a este evento. Al parecer, Lutnick llegó a esta cena menospreciando a las economías europeas y su falta de competitividad en comparación con la destreza de Estados Unidos. Incomodó a varios europeos presentes allí y, según se intensificaban estas críticas, se vio a Christine Lagarde salir por la puerta. El incidente fue reportado por primera vez por el Wall Street Journal. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron instaba a sus socios de la Unión Europea a no dudar en aplicar el mecanismo anticoerción en el caso de que Europa no sea respetada. Decía que nos dirigimos hacia un mundo sin ley. C'est aussi ça ce qui est important, c'est qu'on doit défendre nos principes, on doit défendre nos intérêts sans être agressif, nous ne le sommes pas, en nous faisant respecter ce que nous faisons,
mais sans se laisser impressionner non plus, et on protégera tous nos producteurs. Todo esto en un día en el que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, respondía precisamente a las iniciativas de Emmanuel Macron de realizar maniobras de la OTAN en Groenlandia. Le aconsejaba que se centre en sus propios problemas. Let's be clear, Europe is a regulatory morass that is built on bureaucracy and layering of rules that constrain economic activity and economic growth. As we've seen from the Draghi report, that Europe taxes itself, I believe it's 50% on goods, 100% on services intra-Europe. So I think that Europe should break down the intra-Europe trade barriers, and I think that they should break down the external trade barriers, because what we find is these artificial standards are called non-tariff trade barriers, and that they are a major problem throughout the world. Pendientes de este choque entre Europa y Estados Unidos, mirando a estos mensajes por parte de Scott Bessent en un momento, en un contexto en el que precisamente Donald Trump declaraba que el ejército de su país dispone de armas que nadie más conoce. Decía, es algo que no quiero, de lo que no quiero hablar, pero tenemos armas de las que nadie sabe. Es lo que apuntaba en una entrevista con News Nation, donde la periodista le preguntaba sobre el cañón sónico que supuestamente usaron los militares estadounidenses en el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Decía Trump, creo que sería mejor no hablar de ello, pero tenemos armas increíbles. Fue un ataque increíble. No olviden que esa casa estaba en medio de una fortaleza, una base militar. Según el Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, al menos 100 personas fallecieron en los ataques. Mientras tanto, el Pentágono va a reducir gradualmente la participación de Estados Unidos en varios grupos asesores de la OTAN, disminuyendo la presencia militar estadounidense en Europa. Es lo que informa este martes el Washington Post. Los cambios afectan a unos 200 efectivos, principalmente a los 30 centros de excelencia de la alianza que imparten formación en habilidades militares especializadas. En lugar de retirar todas las tropas de una vez, Estados Unidos no reemplazará al personal saliente, sino que reducirá gradualmente su función a lo largo de varios años. Pendientes de este choque entre Europa y Estados Unidos, les contamos que Donald Trump decía que no habría OTAN en este momento si él no hubiera aparecido. Dice que ha hecho más que nadie por la OTAN. Espera que la OTAN haga lo mismo por Estados Unidos. Escuchen el nuevo mensaje de Donald Trump. Treat us fairly too. The big fear I have with NATO is we spend tremendous amounts of money with NATO. And I know we'll come to their rescue, but I just really do question whether or not they'll come to ours. You know, I'm just asking. Just saying, right? You remember during the debate? Just saying. Signed $1 trillion. El ejército danés, que desplegó este miércoles unidades de élite en Groenlandia, en territorio autónomo danés, codiciado por Donald Trump, donde también se está enviando personal y equipo de naciones europeas, es lo que anunciaban las Fuerzas Armadas. Decían, por primera vez especialistas de la unidad de élite de las Fuerzas Especiales del ejército danés se han desplegado en el terreno más agreste de Groenlandia, en la costa de Blåsvill, es lo que apunta el Comando Ártico danés este miércoles. Pendientes también de otra cita clave de la Junta de la Paz de Donald Trump, que se espera que presente mañana a eso de las 10:30 en España, con información clave de la agencia Bloomberg. Dice que Trump podría seguir liderando este consejo incluso después de que expire su mandato presidencial en Estados Unidos. De acuerdo con las fuentes, Trump podría continuar en el cargo después de dejar la Casa Blanca y podría ocuparlo hasta que renuncie voluntariamente. Agregan también que un futuro presidente de Estados Unidos podría nombrar o designar al representante oficial de Washington ante el Consejo de Paz. Dicen que la opción de que Trump ocupe este cargo de presidente vitalicio es el último escollo en la creación de esta iniciativa diplomática emblemática, que está encontrando resistencia por parte de algunos líderes del Grupo de los Siete y sobre todo de líderes europeos. También mirando la tensión en Oriente Medio con Irán, que está listo para responder en caso de amenazas contra su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, expresadas anteriormente por Donald Trump. Es lo que informaba el portavoz de las Fuerzas Armadas del país persa. Decía, Trump sabe que si se extiende una mano agresiva hacia nuestro líder, no solo cortaremos esa mano, y esto no es un simple eslogan, sino que incendiaremos su mundo y no les dejaremos ningún refugio seguro en la región. Decía además que no conceden una importancia significativa a los clamores de Donald Trump. Decía, los enemigos son conscientes de
ello, pero continúan con su guerra cognitiva. Saben que si se viola incluso una esquina de nuestro territorio, neutralizaremos la amenaza antes de que pueda expandirse. Donald Trump anunciaba que Irán sería borrado del mapa si Teherán orquestara su asesinato en respuesta a las amenazas de un alto oficial iraní. Decía, dado órdenes muy claras. Si algo sucede, los borrarán de la faz de la tierra. Es lo que apuntaba en una entrevista con News Nation. El general iraní había amenazado de muerte a Donald Trump si atacaba al ayatolá Ali Khamenei. Decía, Trump sabe que si ponen una mano sobre nuestro líder, no se la cortaremos sin más, y no son solo palabras. El presidente de Estados Unidos ha amenazado repetidamente con una intervención militar en Irán tras las protestas masivas que empezaron el pasado 28 de diciembre. Con el foco en Irán y en Oriente Medio, les contamos que Trump afirma que autoridades iraníes tenían la intención de ahorcar a 837 personas, pero abandonaron esos planes tras las advertencias de Washington. Decía Trump, les hicimos saber que si eso ocurría sería un día muy malo para ellos. Decidieron no hacerlo, no ahorcaron a la gente. Trump no descartaba una intervención militar en Irán si la situación con estas matanzas de manifestantes continúa. Pendientes también de Ucrania, les contamos que la oposición de los países europeos al objetivo de Trump de adquirir Groenlandia y a su iniciativa de la Junta de la Paz ha interrumpido los planes para facilitar un paquete de apoyo económico para la Ucrania de posguerra. Es lo que informaba este miércoles el diario Financial Times. El acuerdo previsto de un paquete de 800.000 millones de dólares que Ucrania, Europa y Estados Unidos podrían acordar esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos ha sido retrasado. Es lo que asegura este medio. Dice además que nadie está de humor para montar un gran espectáculo en torno a un acuerdo con Trump en este momento. Y en este contexto miramos al presidente ucraniano, un Volodymyr Zelensky que planea viajar a Davos este jueves para reunirse con Donald Trump, es lo que informa Axios con referencia a un funcionario ucraniano. La reunión está prevista para cerca del mediodía y se espera que tenga lugar antes del encuentro en Moscú entre los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con el presidente ruso Vladimir Putin. Los planes de Zelensky cambiaron súbitamente justo después de que Trump anunciara en su discurso en el día de hoy en Davos que planeaba reunirse con él y que lo haría este mismo miércoles. Decían, es posible que esté entre el público en este momento, es lo que apuntaba el propio Trump, buscando a Zelensky con la mirada. Todo esto en un día de caos en Europa. El Parlamento Europeo aprobaba por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones una propuesta para remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur al Tribunal de Justicia para que emita un dictamen jurídico. El Parlamento va a esperar la revisión del tribunal, que podría tardar varios meses. Las partes firmaron un acuerdo de libre comercio largamente postergado en una ceremonia en Asunción, en Paraguay, que vincularía mercados de toda Europa y Sudamérica después de varias décadas de negociaciones. Mirando también a España, les contamos que el sindicato de maquinistas ferroviarios SEMAF ha convocado huelga general en todo el sector en protesta por el deterioro del servicio, una decisión que se toma tras la tragedia de Adamuz y lo sucedido anoche en Gélida, en Barcelona. La huelga todavía no está solicitada formalmente y no tiene fecha. La comisión ejecutiva se encuentra trabajando en los aspectos formales y legales de la convocatoria. Desde UGT se añade que contemplan sumarse a este paro. Dicen todos los integrantes de SEMAF, estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia que nuestra red garantice la integridad de profesionales y usuarios. Por ello, SEMAF anuncia paro en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red. Apuntan a que van a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en esta infraestructura ferroviaria. En Adamuz, en Córdoba, los servicios de rescate han sacado este miércoles los restos mortales de una persona durante los trabajos en los primeros vagones del tren Albia. De este modo son ya 43 los fallecidos en este grave accidente ferroviario del domingo. Los efectivos de rescate que trabajan en el lugar del accidente han hallado un nuevo cadáver entre los restos del tren Albia Madrid-Málaga, que chocó con el Lirio Málaga-Madrid, que había descarrilado previamente. De esta forma se eleva a 43 la cifra de los fallecidos en el accidente. Los investigadores de los Mossos de Escuadra desplegados en la zona cero del accidente de tren ocurrido este martes en Gélida han recuperado la caja negra que ya están analizando. Es lo que informa la policía de la Generalitat de Cataluña en redes sociales. El equipo de investigación que se encuentra en el lugar del siniestro
ha recogido la máxima información para establecer la cronología y las causas del accidente que se cobró la vida de un maquinista en prácticas y que causó heridas de diversa índole, de diversa consideración a cerca de 40 personas, con 5 de ellas en gravedad.